¿Alguna vez te has preguntado si los mapas de tesoros son solo ficción de películas? Si realmente existen documentos antiguos que detallan ubicaciones exactas de toneladas de oro y plata escondidos? ¿Y si te dijera que existe un rollo de cobre de 2000 años que enumera 64 ubicaciones específicas donde está enterrado el tesoro más grande de la historia, pero nadie ha podido encontrar ni una sola moneda? El rollo de cobre. Descubierto en 1952 en las cuevas de Qumrán junto al Mar Muerto. Pero completamente diferente a todos los otros rollos del Mar Muerto. Porque mientras los otros están escritos en pergamino o papiro conteniendo textos religiosos, este está grabado en láminas de cobre. Y no contiene escritura sagrada. Contiene inventario. Lista detallada de tesoros escondidos. Con ubicaciones específicas. 64 entradas. Cada una describiendo lugar donde oro, plata, vasijas, pergaminos y otros objetos valiosos fueron enterrados. La cantidad total según cálculos modernos, entre 50 y 100 toneladas de metales preciosos. Valor en dinero moderno, miles de millones de dólares. Hoy vas a descubrir qué dice exactamente el rollo de cobre. ¿Por qué fue creado? ¿De dónde vino ese tesoro masivo? ¿Por qué nadie ha podido encontrarlo en 70 años de búsqueda? ¿Y si existe alguna posibilidad de que todavía esté ahí esperando ser descubierto? Prepárate porque esta es la búsqueda del tesoro más frustrante y fascinante de la historia moderna. El descubrimiento en Qumrán. Marzo de 1952. Beduinos están explorando cuevas cerca de Qumrán en la costa noroeste del Mar Muerto. Ya han encontrado rollos antiguos en esta área. Los han vendido a anticuarios. Se ha vuelto negocio lucrativo. Entran en Cueva 3. No tan grande como otras cuevas, pero prometedora. Buscan en escombros. Y encuentran algo extraño. 2 rollos enrollados. Pero no son pergamino. Son metal. Cobre. Verde de oxidación. Quebradizos de antigüedad. No pueden desenrollarlos sin romperlos. El cobre está demasiado corroído. Demasiado frágil. Entonces los venden así. Enrollados. Sin saber qué dicen. Los arqueólogos adquieren los rollos. Los llevan al laboratorio en Manchester, Inglaterra. Necesitan método especial para abrirlos sin destruirlos. Esperan 4 años desarrollando técnica. Finalmente, en 1956, usan sierra especial. Cortan los rollos en tiras. Como rebanar pan. Cada corte revela texto interno. Es proceso destructivo. Los rollos nunca volverán a su forma original. Pero es única manera de leer el contenido. Y cuando leen lo que está grabado, quedan atónitos. No es texto religioso. No es comentario bíblico. No es regla comunitaria como otros rollos de Qumrán. Es lista de tesoros. Inventario detallado. Con instrucciones específicas de dónde están enterrados. Línea tras línea. Ubicación tras ubicación. Cantidades masivas de oro y plata. Todo escondido. Todo esperando ser encontrado. Y la pregunta inmediata surge: ¿es real? ¿O es fantasía? ¿Mapa genuino de tesoro real? ¿O ficción antigua? ¿Folclore grabado en metal? ¿Qué dice el rollo de cobre? El rollo de cobre contiene 64 entradas. Cada entrada sigue formato similar. Ubicación. Descripción de marcador. Instrucciones de excavación. Cantidad de tesoro. Ejemplo de entrada típica. En la cisterna que está debajo de la rampa, en el lado este, en un hueco en la roca, 600 lingotes de plata. Otra. En la cueva de la columna vieja, en la plataforma del tercer curso, 65 lingotes de oro. Otra más. En el montículo de Colit, 9 talentos. En el canal de drenaje del estanque, 12 talentos de plata. Cada entrada es específica, pero también críptica, porque las ubicaciones mencionadas no son familiares. No son nombres de ciudades conocidas. No son referencias geográficas obvias. La cisterna debajo de la rampa, ¿qué rampa? ¿Dónde? La cueva de la columna vieja, ¿qué columna? ¿En qué área? El montículo de Colit, ¿dónde está Colit?
Las referencias son lo suficientemente específicas para parecer reales, pero lo suficientemente vagas para ser inútiles sin conocimiento local adicional. Como mapa de tesoro que solo tiene sentido si ya sabes el área. Y las cantidades son asombrosas. Talentos de oro. Talentos de plata. Un talento es aproximadamente 33 kilogramos. Entonces una entrada que menciona 9 talentos está hablando de casi 300 kilogramos de metal precioso. Suma todas las 64 entradas. Algunos investigadores calculan total de 65 toneladas de oro y plata. Otros dicen más de 100 toneladas. Depende de cómo interpretes las unidades antiguas. Pero incluso estimación conservadora pone valor total en miles de millones de dólares modernos. Esto sería el tesoro más grande jamás escondido. Más que tesoros de faraones egipcios. Más que oro azteca. Más que cualquier otro tesoro histórico conocido. Pero hay más. Algunas entradas no mencionan solo oro y plata. Mencionan otro rollo de cobre enterrado con el tesoro, sugiriendo que hay instrucciones adicionales. Mapas más detallados. Quizás clave para descifrar las ubicaciones crípticas. Este segundo rollo nunca ha sido encontrado. Si existe, ¿de dónde vino el tesoro? Si el tesoro es real, ¿de dónde vino? ¿Quién escondió cantidades tan masivas? Teoría 1. El tesoro del Templo de Jerusalén. Cuando los romanos destruyeron el segundo templo en el año 70 después de Cristo, saquearon tesoros masivos. El arco de Tito en Roma muestra soldados romanos cargando candelabro de oro y otros objetos del templo. Pero algunos creen que sacerdotes judíos anticiparon la destrucción. Evacuaron los tesoros del templo antes que los romanos llegaran. Los escondieron en múltiples ubicaciones alrededor de Judea. Para protegerlos. Para preservarlos. Para recuperarlos cuando el templo fuera reconstruido. El rollo de cobre sería el inventario. El registro de dónde fue escondido cada parte del tesoro. Grabado en cobre para durabilidad. Para que sobreviviera siglos si fuera necesario. Esta teoría tiene atractivo. Explica las cantidades masivas. El templo era increíblemente rico. Recibía tributos de todo el mundo judío. Acumulaba riqueza durante generaciones. También explica la ubicación del rollo en Qumrán. Qumrán está a solo unos kilómetros de Jerusalén. Lugar lógico para esconder inventario de tesoro del templo. Y explica el secreto. Las ubicaciones son intencionalmente vagas porque solo sacerdotes iniciados sabrían exactamente dónde están la cisterna debajo de la rampa o la cueva de la columna vieja. Pero hay problemas con esta teoría. Los otros rollos del Mar Muerto fueron escritos por la secta de Qumrán. Probablemente esenios. Grupo judío que rechazaba el establishment del templo. Que se separó de Jerusalén. Que consideraba corrupto el sacerdocio del templo. ¿Por qué esenios tendrían inventario del tesoro del templo? No tiene sentido que guardarían registro de tesoros de institución que rechazaban. Teoría 2. El tesoro de la comunidad esenia. Quizás el tesoro no era del templo. Era de los propios esenios. La comunidad de Qumrán era grande. Autosuficiente. Producía pergaminos, cerámica, productos agrícolas. Si acumularon riqueza durante décadas o siglos. Si recibieron donaciones de seguidores. Si comerciaban exitosamente. Podrían haber acumulado cantidades significativas de oro y plata. Cuando la rebelión judía contra Roma comenzó en año 66, sabían que violencia vendría. Entonces escondieron su tesoro. Grabaron el inventario en cobre. Y lo escondieron en Cueva 3 esperando regresar después de que la tormenta pasara. Pero nunca regresaron. La comunidad fue destruida. Los esenios fueron dispersados o asesinados. Y el tesoro permaneció escondido. El inventario esperando en la cueva. Esta teoría tiene sentido contextualmente. Pero las cantidades siguen siendo problemáticas. ¿Cómo comunidad pequeña acumula 60 toneladas de oro? Parece improbable. Teoría 3. Es ficción folclórica. Quizás no hay tesoro real. El rollo de cobre es leyenda. Folclore. Historia de riqueza fantástica grabada como si fuera real.
Culturas antiguas tenían muchas historias de tesoros escondidos. Oro de reyes perdidos. Riquezas de templos destruidos. Botín de guerras antiguas. Estas historias circulaban oralmente. Algunas eventualmente fueron escritas. Quizás alguien grabó una de estas historias en cobre, dándole apariencia de autenticidad, pero sin base en realidad. Esta teoría explica por qué nadie ha encontrado nada. Porque no hay nada que encontrar. Es ficción desde el principio. Pero hay problema. ¿Por qué grabar ficción en cobre? Cobre era caro. Difícil de trabajar. ¿Por qué no usar pergamino como textos ficticios normales? El medio sugiere importancia. Permanencia. Como si el creador quisiera que esto durara. Que sobreviviera. Que fuera tomado en serio. Ficción normalmente no se graba en metal. 70 años de búsqueda infructuosa. Desde que el rollo de cobre fue descifrado en 1956, ha habido búsquedas. Múltiples expediciones. Arqueólogos. Cazadores de tesoros. Entusiastas. Todos buscando las ubicaciones mencionadas. Y nadie ha encontrado nada. El problema fundamental es identificar las ubicaciones. La cisterna debajo de la rampa podría ser cualquiera de cientos de cisternas antiguas en área de Judea. Sin saber qué rampa específica, es imposible. El montículo de Colit no corresponde a ningún nombre de lugar conocido en registros históricos. Quizás era nombre local, usado solo por comunidad específica, perdido cuando esa comunidad desapareció. Algunos investigadores han intentado correspondencias geográficas, comparando descripciones del rollo con topografía moderna, buscando cisternas, cuevas, montículos que encajen. Han excavado en múltiples sitios. Nada. Otros han usado tecnología moderna. Radar de penetración terrestre. Detección de metales. Escaneo magnético. Buscando anomalías que podrían indicar metal enterrado. Nada significativo. Hay teorías de por qué no se encuentra nada. Posibilidad 1. Fue encontrado en antigüedad. Alguien que conocía las ubicaciones recuperó el tesoro hace siglos, antes que el rollo de cobre fuera redescubierto. No dejaron registro. Se lo llevaron. Y ahora está perdido nuevamente. Posibilidad 2. Las ubicaciones han cambiado. 2000 años de erosión. Terremotos. Construcción humana. La topografía es diferente. La rampa que existía en el año 70 ya no existe. Fue destruida. Enterrada. Construida encima. Posibilidad 3. El tesoro está aún más profundo de lo esperado. Las instrucciones dicen excava, pero no especifican profundidad. Quizás está a 10 metros, 20 metros, 30 metros bajo tierra. Más profundo que cualquier búsqueda casual alcanzaría. Posibilidad 4. Necesitas el segundo rollo. El rollo que algunas entradas mencionan, que supuestamente está enterrado con parte del tesoro. Ese rollo contendría instrucciones más específicas. Sin él, el primer rollo es intencionalmente incompleto. Posibilidad 5. No hay tesoro. Es ficción elaborada. Y todas las búsquedas son persecución de fantasía. Expediciones modernas y controversias. La búsqueda del tesoro del rollo de cobre ha atraído personajes coloridos y controversias significativas. En los años 60, John Marco Allegro, erudito británico que trabajó en los rollos del Mar Muerto, montó expedición oficial. Tenía permiso de gobierno jordano. Equipo de arqueólogos. Presupuesto significativo. Excavó en múltiples sitios cerca de Qumrán, siguiendo interpretaciones del rollo de cobre. Pasó meses en campo. Encontró algunas estructuras antiguas, cisternas, cuevas, pero ningún tesoro. Allegro se frustró. Eventualmente se volvió más especulativo, menos riguroso. Sus teorías posteriores sobre cristianismo y drogas psicodélicas dañaron su reputación académica, pero su búsqueda del tesoro fue seria. Desde entonces, ha habido expediciones menos oficiales. Individuos obsesionados, gastando ahorros de vida,
viajando a Israel, obteniendo permisos cuando pueden, excavando ilegalmente cuando no pueden. Algunos han sido arrestados, otros expulsados del país. Pocos han publicado sus hallazgos. El gobierno israelí generalmente desalienta búsquedas de tesoros. Todas las antigüedades pertenecen al Estado. Excavación sin permiso es ilegal. Y permisos son difíciles de obtener. Entonces la mayoría de búsqueda moderna es especulativa. Análisis de gabinete. Comparando mapas antiguos con geografía moderna. Planificando expediciones que nunca suceden. Hay también controversias sobre interpretación. Algunos estudiosos cuestionan la traducción original del rollo de cobre. Dicen que palabras hebreas fueron mal interpretadas, que cantidades fueron calculadas incorrectamente, que ubicaciones fueron mal identificadas. Cada nueva traducción propone ubicaciones ligeramente diferentes, interpretaciones alternativas, pero ninguna ha llevado a descubrimiento real. El misterio de la autenticidad. La pregunta fundamental permanece: ¿el tesoro es real? Argumentos a favor de autenticidad. 1. El medio. Cobre era caro. Difícil de trabajar. No lo usarías para ficción. Lo usas para información importante que debe durar. 2. El detalle. 64 entradas específicas. Con cantidades precisas. Con instrucciones de excavación. Esto sugiere registro genuino, no fantasía. 3. El contexto histórico. El periodo alrededor del año 70 fue caótico. Guerra contra Roma. Destrucción del templo. Personas habrían escondido tesoros. Habrían creado registros. Para recuperación futura. 4. La ubicación. Encontrado en Qumrán con otros rollos del Mar Muerto. Todos auténticos. ¿Por qué este sería falso? Argumentos contra autenticidad. 1. Las cantidades. Son absurdamente grandes. Más riqueza que cualquier comunidad pequeña podría acumular. Incluso tesoro del templo en estas cantidades parece exagerado. 2. La ausencia de hallazgos. 70 años de búsqueda sin un solo descubrimiento. Si el tesoro existiera, algo habría aparecido. Una moneda. Un lingote. Algo. 3. Las ubicaciones vagas. Si realmente querías que alguien encontrara el tesoro, serías más específico. Usarías referencias que sobrevivan. No nombres locales oscuros. 4. Paralelos folclóricos. Muchas culturas tienen leyendas de tesoros escondidos masivos. Nunca encontrados. Siempre justo fuera de alcance. Este podría ser otro ejemplo. La verdad probablemente está en el medio. Quizás había tesoro real. Pero cantidades fueron exageradas con tiempo. 10 talentos se convirtieron en 100. 100 se convirtieron en 1000. Como historias de pesca que crecen con cada narración. O quizás el tesoro era real pero fue recuperado secretamente en antigüedad. Por alguien que conocía las ubicaciones. Quien no dejó registro. Y ahora está perdido en anonimato de historia. O quizás todavía está ahí. Enterrado profundamente. En ubicación que nadie ha identificado correctamente. Esperando tecnología futura. O suerte extraordinaria. O clave perdida que algún día será descubierta. Lo que el rollo de cobre nos enseña. Dejando la búsqueda física, ¿qué podemos aprender del rollo de cobre? Primero, sobre preservación de información importante. Quien creó este rollo sabía que el mundo estaba cambiando. Que guerra vendría. Que conocimiento podría perderse. Entonces lo grabaron en metal. El medio más durable disponible. Para que sobreviviera siglos si fuera necesario. Hoy tenemos problema opuesto. Información digital es conveniente pero frágil. Un pulso electromagnético. Una falla de servidor. Y todo desaparece. Quizás necesitamos versión moderna de rollo de cobre. Información crítica grabada en medio que durará milenios. Para civilizaciones futuras. O para nosotros mismos después de colapso. Segundo, sobre conocimiento local versus universal.
El rollo de cobre solo tiene valor si conoces el área. Si sabes qué rampa, qué cisterna, qué montículo. Sin ese conocimiento local, es inútil. Esto muestra fragilidad de información contextual. Cuando contexto se pierde, información específica se vuelve incomprensible. Tercero, sobre la atracción de tesoros escondidos. 70 años de búsqueda infructuosa. Miles de horas de investigación. Expediciones costosas. Todo sin resultado. Pero la búsqueda continúa. Porque la posibilidad es irresistible. Quizás la próxima excavación. Quizás la próxima interpretación. Quizás la próxima tecnología. Esto revela algo sobre psicología humana. Somos atraídos por misterios no resueltos. Por posibilidad de descubrimiento. Por sueño de riqueza súbita. El rollo de cobre alimenta ese sueño. Y probablemente lo hará durante siglos más. Cuarto, sobre autenticidad versus utilidad. Quizás no importa si el tesoro es real. El rollo de cobre es valioso como artefacto histórico independientemente. Nos da ventana a mentalidad antigua, a preocupaciones de personas en crisis, a métodos de preservación de información, a sistemas de valor de oro y plata. Incluso si es ficción que revela verdad sobre cultura que la creó. Conclusión: el tesoro que nunca será encontrado. El rollo de cobre es uno de los documentos más frustrantes de la historia. Promete tanto. Entrega tan poco. 64 ubicaciones de tesoro. Toneladas de oro y plata. Instrucciones específicas. Todo grabado en metal para durabilidad. Todo esperando ser descubierto. Y después de 70 años, nada. Ni una sola moneda. Ni un solo lingote. Solo promesa incumplida. Quizás el tesoro nunca existió. Quizás fue recuperado hace siglos. Quizás está enterrado tan profundamente que nunca será encontrado. Quizás las ubicaciones han cambiado tanto que son irreconocibles. O quizás todavía está ahí. En algún lugar bajo arena de Judea. En cueva olvidada. Bajo cisterna antigua. Esperando excavadora afortunada. O tecnología futura capaz de escanear kilómetros de tierra. La búsqueda continuará. Porque la tentación es demasiado grande. Miles de millones de dólares potenciales. El descubrimiento arqueológico del siglo. Validación de documento antiguo. Nuevos investigadores estudiarán el rollo. Nuevas interpretaciones surgirán. Nuevas expediciones serán planeadas. Algunas ejecutadas. La mayoría fracasadas. Y el rollo de cobre permanecerá. Cortado en tiras. Exhibido en museo. Burla perpetua. Promesa eterna. Mapa de tesoro que no lleva a ninguna parte. O quizás lleva exactamente donde debe llevar. No a oro físico, sino a algo más valioso. A misterio que inspira búsqueda. A enigma que desafía solución. A posibilidad que nunca muere. Porque quizás el verdadero tesoro no es oro enterrado. Es la búsqueda misma. La aventura. La esperanza. El sueño que nunca se abandona completamente. El rollo de cobre nos da ese regalo. El mapa del tesoro perfecto. Lo suficientemente específico para parecer real. Lo suficientemente vago para permanecer inalcanzable. Para siempre tentando. Para siempre eludiendo. Para siempre esperando. Y en ese espacio entre promesa y frustración, entre especificidad y misterio, entre lo que está escrito y lo que nunca será encontrado, vive la magia de los tesoros perdidos. 64 ubicaciones. Toneladas de oro. Instrucciones precisas. Y ningún descubrimiento. Nunca. Este es el mapa del tesoro que nadie puede seguir. El inventario de riqueza que nadie puede reclamar. El misterio del rollo de cobre. Y quizás así debe permanecer.